Queridos hermanos, iniciamos con la palabra del Señor y hoy es el último día de nuestro año civil, 31 de diciembre, este martes 31 de diciembre. Vamos a yara este día a través de la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 18 al 21. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero en realidad debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Queridos hermanos, qué lindo que es entonces lo que estamos aquí escuchando. Esta primera carta que escribe San Juan a esta comunidad. Primero nos está diciendo que vendría el anticristo. El anticristo que pea, que amó. Sin embargo, la misma palabra de Dios, San Juan mismo dice, en realidad ya han aparecido muchos anticristos. Mala anticristo y todo el que se pone contra Cristo. Yo también puedo ser un anticristo. Porque anda ya, puede andar ya poseer a Cristo y ese, el ungido, el que me trae la verdad. Hay con la corrupción, hay con la mentira. Entonces, la anticristo. Anticristo quiere decir me pongo contra Cristo. Entonces, hay algunos la han vemos a Aronda y que hay muy para la anticristo. Hija que fulano es el anticristo. Anden con el anticristo. Sea cualquiera de nosotros el anticristo. Cada vez que nos ponemos contra los valores y principios del Evangelio. Entonces, por eso, Juan es tan directo y tan concreto. Ya han aparecido muchos anticristos, incluso los anticristos que nosotros decimos a través de los falsos profetas, muchas predicaciones falaces que engañan a la gente, engañan. Sí, yo bendiga, te he vendado 2, 3, 4 veces, me llenan la de 10, la de platita a mí, porque Cristo te libera de esa mujer, y te pone esta, y te libera de no de esta, y ahora te pone con otra. Apeisa, Jacob. Esas son mentiras, queridos hermanos. Ya la anticristo, porque va contra los principios de Cristo, ¿entienden? Ya han venido, ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que ha llegado la última hora. Entonces quiere decir que la última hora, queridos hermanos, es cada instante en que nosotros nos encontramos y nos confrontamos al mal. Veas en la última hora. Quiero saber cómo te vas a confrontar. Quiero saber cómo te vas a poner ante el mal y cómo vas a reaccionar. Y miren, ellos salieron de entre nosotros. Esto en realidad se está refiriendo a la comunidad ad extra y ad intra. El cristianismo, judeo-cristianismo y el judaísmo. Ellos salieron de entre nosotros. ¿Acuerdan cómo ella cuñanda de Tebe o oñe convertía como cristianos? Hay pajabe o renuncia, apóstatas. Son los apóstatas. En realidad nosotros hoy en día, ¿verdad?, no utilizamos más esas palabras, pero todas estas cuestiones sectarias, estas cuestiones protestantes, esto se puede decir, esto es apostatar, y más todavía porque muchos estuvieron dentro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí San Juan. Muchos de ellos, dice luego ahí, ellos salieron de entre nosotros, ellos salieron de entre nosotros, o apostatá, ojo, o ya por la irreligión, o ya por la filosofía de vida. Sin embargo, no eran luego de los nuestros. Veáis entonces que nunca estuvieron convencidos del seguimiento de Jesucristo. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Y claro, el que conoce verdaderamente a Jesucristo, entonces, hubiera permanecido verdaderamente con Jesucristo. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron el bautismo, o sea, la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Bueno, así continúa para que podamos vivir
seamos coherentes con lo que nosotros profesamos, pero esa coherencia significa nuestra vida. Y eso significa entonces vivir y buscar la unidad, la concordia, el amor entre nosotros en la secuela Christi. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2025 que se acerca. Y feliz final también del año que dejamos 2024. Que Dios les bendiga a todos.